una más. Ahí se los dejo de dato. Y ahí va. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Buenos días para todos, hermanos y hermanas. ¿Por qué están tan serios, pues? Gracias, Noemi. Sí, gracias al Señor que nos tiene otra vez aquí, en familia, adorando al Señor. Entre otras cosas también, espero que llenando de asombro y de admiración a los principados y potestades y a todas esas cosas que nosotros no vemos, pero que contemplan lo que la iglesia es, lo que Dios ha hecho de ella, y Dios se llena y todas esas huestes y principados se llenan de admiración por lo que Dios hace entre nosotros. Entonces, que así sea hoy, hermanos. Y les recuerdo justamente que venimos estudiando la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Es la serie de exposiciones en la carta a los Efesios. Si no has venido o de pronto nos estás visitando en esta mañana, tenlo presente. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Y ya estamos en el último tramito. Es el último aliento ya para terminar esta carta que es tan hermosa, tan instructiva, tan iluminadora. Y espero que sea muy significativa para ustedes también. La verdad, hermanos, para decirlo de manera un poquito como medio resumida, algo que yo anhelo, que yo busco, que yo persigo como pastor y como persona, como ser humano, en la vida de cualquiera que Dios me ha dado la posibilidad de por lo menos conocer de manera un poquito más significativa, es que podamos entender juntos qué es lo que el Padre nos ha dado al darnos a su Hijo. ¿Por qué es que el Padre dice que Él se complace grandemente en el Hijo? ¿Y por qué es que el Padre se complace en quienes confían en Él? En el Hijo también. Esa es mi esperanza, hermanos, que tú puedas estar arraigado y cimentado en lo que ahora es tuyo, si crees en Jesucristo. Y que al confiar y ser establecido en eso, podamos caminar hacia la madurez cristiana. Anhelo eso para mí, anhelo eso para ti. Y que así sea. Que así sea. Recuerden, hermanos, que desde el capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo empieza a hablar de la parte práctica. Capítulo 1, 2 y 3 es como mucha teología, pero la verdad es un tesoro, es una bendición. Pero del capítulo 4 hacia adelante, él empieza como la parte aplicada, la parte práctica. Ahí el apóstol está haciendo la descripción de cómo es que luce la nueva humanidad que Dios trajo en su Hijo Jesucristo, la que está trayendo de todos pueblos, lenguas, naciones. ¿Cómo es que luce la iglesia? ¿Cómo son las personas que están unidas a Jesucristo? Entonces Pablo hablaba de despojarnos de ese ropaje de la vieja naturaleza y colocarnos el ropaje de la nueva naturaleza. Habló de caminar como hijos de luz, si lo recuerdan, y muy especialmente estuvo haciendo énfasis en algunos pecados de su cultura que son tan difíciles, la verdad tan seductores para nosotros, hermanos, pero mucha carga de toda esta instrucción tiene relación con la sexualidad humana y aprender a relacionarnos mejor con ella.
Pero desde el capítulo 5, desde el versículo 1, inicia como esa nueva parte de la epístola donde ahora Pablo va a hablar de que el que está unido a Cristo goza de nuevas relaciones. La forma en la que yo antes, siendo muy buena gente, viniendo de una familia muy querida, no importa cómo haya sido, quien está unido a Cristo Jesús, ahora es invitado a vivir de una nueva manera en sus relaciones. Primero, Parmenio nos estuvo hablando hace 15 días acerca de ¿quiénes? De la relación matrimonial, esposos y esposas, cómo han de vivir, cómo han de relacionarse. Y si recuerdan, básicamente Pablo lo que está diciendo es que el evangelio que él predicó en el capítulo 1, 2 y 3 tiene que hallar aplicación en la relación entre cónyuges. La esposa voluntariamente se somete a su esposo porque Dios lo ha constituido como cabeza de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Cristo. También recuerdan que los esposos son llamados a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Son todos los elementos, es el lenguaje, son las figuras del Evangelio de Jesucristo, lo que ahora Dios emplea para decirnos a nosotros cómo es que hemos de relacionarnos. Si tú eras un excelente esposo antes, te hiciste cristiano y sigues siendo exactamente el mismo esposo, no estás entendiendo. Esto no se trata simplemente de ser una buena persona y de ser buen esposo. No se trata, como lo vimos hace 8 días en las relaciones laborales, cómo es que yo soy jefe, cómo es que yo soy empleado. No se trata simplemente de ser una persona honesta. Como empleado se trata no de servir al ojo de mis jefes, sino que se trata de glorificar a Jesucristo, mi Señor, porque Él está delante de mí todo el tiempo. Yo como empleador debo tratar bien a mis empleados. ¿Por qué? Porque yo tengo un Señor en los cielos. Yo estoy bajo autoridad. El Evangelio nos enseña a interpretar todas las relaciones. Y hoy, hermanos, hoy abordaremos la relación que quizá más marca nuestra vida. La relación con los padres. Y además vamos a meditar un poquito en la relación que más puede hacernos temblar en la vida. La relación con los hijos. Entonces vayan por favor a Efesios capítulo 6 para eso. Bien, hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que Él añada bendición a la lectura de su palabra. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ya tenemos que orar. Ya tenemos que orar, hermanos. Así que hagámoslo.
Padre, aquí estamos delante de ti, todos nosotros que somos hijos, hijas de alguien. Y esa relación tal vez es difícil, es llena de preciosas memorias o es llena de tristes memorias. Pero aquí estamos delante de ti que nos pides examinar nuestros corazones con relación a nuestros padres. Y también, Padre Celestial, aquí estamos algunos de nosotros que somos padres, que tenemos hijos. Y que hemos visto cómo ese pequeño ser puede despojarnos de esperanza o darnos esperanza, como llenarnos de seguridad y de valor o llenarnos de temor y de miedo. Y aquí estamos delante de ti, que nos pides examinar nuestras vidas y la relación que sostenemos con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí. Ayuda a toda esta iglesia que va a escucharme a mí. Porque, Señor, tú puedes glorificar tu nombre en este momento, en esta mañana, en este lugar. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre en nuestras conciencias, en nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor. Esperamos en ti. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Muy bien, hermanos, entonces 2 ideas compartiremos en esta exposición bíblica, en esta mañana todavía. La primera idea, la primera reflexión, más bien, digámoslo así, es la relación que una persona unida a Cristo sostendrá con sus padres. No importa el trasfondo cultural que tengas, no importa si has tenido una familia hermosa, dichosa, lo que sea, no importa. Estar unido a Cristo significa una nueva posibilidad. Y hoy vamos a hablar la relación que una persona unida a Cristo sostendrá con sus papás. Ahí ustedes pueden ver en sus Biblias versículos 1 al 3. Y lo primero que quiero decirles es: traten de imaginar, de usar esa imaginación que el Señor nos regaló a los chicos, a los jóvenes, a los preadolescentes, a los niños de la iglesia de Éfeso. Imagínenlos en la iglesia. Imagínenlos como estos niños de las telenovelas turcas que han llegado a la televisión colombiana recientemente, ¿cierto? ¿Sí los han visto o no? Más o menos así eran los niños de la iglesia en Éfeso. Recuerda que Éfeso estaba ubicado en lo que hoy es Turquía. Y esos niños que han escuchado hablar del apóstol Pablo o que posiblemente lo conocieron, están escuchando la lectura pública de la carta que el apóstol Pablo escribió. Y ellos escuchan que ahora se están refiriendo directamente a ellos. Y eso parece una cosa simple, hermanos, pero ¿cómo les parece, hermanos, que en la mayoría de interacciones comunitarias a los niños no se les tenía en cuenta?
Si ustedes leen los evangelios se dan cuenta que así era entre los judíos. Si ustedes consultan cómo era la tradición y la cultura greco-romana, se van a dar cuenta que los niños tampoco revestían como mucha importancia, aunque se les instruía, se les enseñaba, pero comunitariamente no tenían tanta voz. Pero Pablo, así como él lo aprendió de su Señor, Pablo sí toma un tiempo para los niños, los jóvenes, los adolescentes de la iglesia de aquel lugar. Y Pablo les instruye para su alegría y les instruye para su bien. ¿Qué significa para esos niños estar unidos a Cristo con relación a sus papás? Y lo primero que les va a decir es: niños, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en este momento inicialmente es exactamente lo mismo que cualquier sociedad humana, que cualquier filosofía o religión del mundo ha enseñado a los hijos, que se ha enseñado por todas partes. ¿Qué se ha enseñado? Que la relación con los padres reviste un carácter especial, distintivo, que no puede ser comparado con otra relación, y por eso los padres deben ser obedecidos y deben ser honrados. Los escritores judíos y los escritores greco-romanos, recuerden que estamos en el primer siglo, estamos en Éfeso, estamos en una ciudad que hace parte del gran imperio romano. Las tradiciones judías y griegas eran coincidentes en este asunto, eran unánimes en esta idea. Y si tú fueras hoy a una isla recóndita a conocer una etnia apartada e incivilizada, tú te darías cuenta de exactamente lo mismo. Te darías cuenta que esa etnia, ese grupo le enseña a los hijos, a los niños de esa comunidad, que respeten, que escuchen y que obedezcan a sus padres. Entonces uno se hace una pregunta, hermanos, ¿pero por qué eso es así? O sea, ¿por qué naturalmente el ser humano llega a esa conclusión? ¿Por qué no hay una civilización que haya sido robusta, sólida, fuerte, que le enseña a los niños desde chiquitos: usted, niño, rebélese contra su papá todo lo que más pueda, no le haga caso en nada? ¿Por qué, por el contrario, hemos coincidido en enseñar lo mismo todos siempre? Pues el apóstol Pablo responde ¿por qué? El apóstol Pablo dice: porque esto es justo. ¿Qué significa, hermanos, que sea justo? Que eso corresponde a la justicia que Dios escribió en el corazón de los hombres. La ley natural que Dios le dio a la creación nos ayuda a entender que nosotros no debemos tratar a nuestros padres de cualquier manera. Y no importa que no lo hagamos, o sea, no importa que no obedezcamos a esa ley que está escrita en nosotros, pero está escrita, está allí. Bueno, además de este comentario general que hace Pablo, porque es justo, porque todos lo sabemos, es justo que se haga eso. Además de eso, el apóstol Pablo profundiza un poco más en la instrucción que les da a los hijos al citar el quinto mandamiento. Y es probable que es como Pablo mismo ha sido instruido en sus años pueriles, cuando a él se le enseñaba la Torá y el Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Si lo recuerdan. Pablo cita también este quinto mandamiento porque este mandamiento le da un fundamento muy especial a
la necesaria obediencia de los hijos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si es de Deuteronomio o si en Éxodo, depende de dónde estés leyendo, pero básicamente es eso, hermanos. Ahora la pregunta que quiero hacer es la siguiente. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, hace parte de la primera tabla de mandamientos o de la segunda tabla. Voy a explicarles eso un poquito y préstenle atención a lo que voy a decir. Recuerden que usualmente los 10 mandamientos se han entendido como 2 tablas, aunque son 10, son 2 tablas. La primera tabla son los deberes de los seres humanos ¿hacia quién? Hacia Dios. La segunda tabla es los deberes hacia el prójimo, hacia los demás. Entonces la pregunta que quiero hacerles es: honra a tu padre y a tu madre, ¿es un mandamiento de la primera tabla o de la segunda tabla? Vea pues, entonces de la primera o de la segunda pues. Muy bien, entonces no hay unanimidad en ese sentido. Bueno, no importa. Está bien. Lo que quiero decirles es lo siguiente, y préstale por favor atención a esto que voy a decir a continuación. El quinto mandamiento es como una bisagra, es transicional entre el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, moverme de mi amor por Dios hacia mi amor por el prójimo debe necesariamente pasar por la honra a mis padres. Por eso es que en la tradición judía el quinto mandamiento se considera como parte de la primera tabla de los deberes hacia Dios, no hacia los hombres en este caso. ¿Y por qué eso tan interesante, tan raro? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque a cada ser humano a quien Dios le concedió la vocación de ser padre o de ser madre, le ha dado el llamado a representarlo a Él en la vida de sus hijos. ¿Por qué es que el quinto mandamiento es transicional entre lo que se debe hacer con Dios y lo que se debe hacer con el prójimo? Porque todos los padres representan a Dios en la vida de sus hijos y ahí es donde se hace la transición. Es decir, hermanos, honrar a los padres representa la honra a Dios y la honra al prójimo al mismo tiempo. ¿Cómo les parece eso? Y uno que pensaba que pues, simplemente los papás son dos prójimos un poquito más especiales, pero finalmente prójimos. Pero hermano, hoy te invito a pensar que la relación que tú sostienes con tus papás, estén vivos o estén muertos, porque es que ellos no tienen que estar vivos para que tú acá sostengas una relación con ellos. No hay otra relación que se compare con la relación entre padres e hijos en ese sentido. Los padres representan a Dios en la vida de sus hijos. Lo que sus hijos hacen con sus padres, lo hacen con aquel que los representa, con quien los representa. Porque Dios pide que obedezcan a los padres.
porque esa es una forma en la que expresamos que lo obedecemos a Él, lo respetamos a Él. Muy bien, hermanos, entonces aquí se pone la cosa dura, porque imagínense algunos en la iglesia en Éfeso, como aquí en el Redil Laureles, seguramente alguno estará pensando por allá, obedecer a los padres. Oiga, seguramente Pablo no sabe quién es mi papá, o seguramente Pablo no sabe quién es mi mamá. Eso queda muy facilito así, cuando los papás representan muy bien a Dios y se ven como muy cristianos y muy lindos y todo está como muy bien, pero que me diga que yo obedezca a mis papás si estoy en edad de ese tipo de sujeción, o que los honre por siempre, es que él no lo conoce. Entonces Pablo aquí sí depende, ¿cierto? Como nos gusta todo, relativizarlo. Depende. Pablo, tú no conoces los míos. Pues hermanos, el Dios que creó el cielo y la tierra y que te hizo a ti, y que por gracia te unió a su Hijo Jesucristo, te restauró, te perdonó, te amó y te dio todo lo que es necesario para que tú seas de Él, para que tú ahora entiendas y vivas la clase de vida que Él quiere que tú sostengas con tus padres. ¿Cuál? Dios quiere ser honrado, por eso honra a quienes lo representan a Él. Yo sé, hermanos, que muchos papás fracasaremos en nuestro papel de ser buenos padres. Yo sé que sí. Y tú puedes decir, es que seguro que si tal vez mi mamá hubiera sido mejor, mi papá hubiera sido mejor, posiblemente yo sí lo honraría. Pero hermanos, lo que Dios pide de ti es que tú conserves ese estado en tu corazón, que conserves la honra hacia aquel que representa a Dios, porque ¿sabes qué? Tus padres, si no tienen un Salvador, tus padres van a responder por lo que hicieron contigo, porque el representar a Dios en la vida de los hijos no es algo que se acaba o se destruye, eso es algo que se sostendrá, sean cristianos o no sean cristianos. Así que deja que Dios resuelva ese tema, pero tú lucha por tener un buen corazón hacia ellos. Cuando honras a tu mamá, honras al Señor. Cuando honras a tu papá, honras al Señor de una manera especial. No simplemente cuando honras a mi amigo, al pastor, o cuando entonces estoy honrando a Dios. No, es el padre y la madre los que tienen esa vocación singular. Entonces, habiendo entendido un poquito más esto, hagamos algunas advertencias, mis queridos hermanos. Hermanos, cuidado con las ideas de la cultura que tienden a desvirtuar el valor de esta singular relación. Si tú has venido pensando, hermana, si tú has venido pensando, hermano, que madre solo hay una y padre es cualquiera, en Cristo Jesús, en tu unión con tu Salvador, Dios te pide que replantees esa posición que no es cierta, que no es verdad. Solamente un hombre y una mujer se unieron, tuvieron un día una relación sexual y ahí salí yo, y básicamente son dos personas ahí y aquí estoy yo, dos personas como cualquier otra persona que no me afectan de manera especial, que nada pasa. No, sí pasa. Recuerden, hermanos, Dios mismo les reviste de una belleza singular, aunque
tengamos todas las razones para decir que fracasaron en esa tarea. Yo debo honrarlos. Acá. Cuidado con eso, hermanos, pero también cuidado con acomodarme a las costumbres de los hombres que justifican el abandono o el descuido de los padres. Cuidado con eso también, hermanos. ¿Cómo así? Jesús mismo le salió al encuentro a este problema. Esto no lo estamos diciendo nosotros, esto es una práctica de los seres humanos, ser abandonantes de los demás, de nuestros padres particularmente. Y Jesús, ustedes recuerdan en Mateo capítulo 15, cuando dicen, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por las costumbres que ustedes tienen. Porque ¿qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero tú haces una elaboración muy tremenda que la cultura misma valida y tú dices, yo tengo una plática acá con la que podría ayudarle a mis papás en la situación que están atravesando, pero la plata que yo tengo en mi bolsillo es corbán. O sea, es una plata que tengo apartada para el servicio a Dios. Papá y mamá, yo no te puedo ayudar. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los de su época, a los de su tiempo. Pero Él lo que quiere es que se honre a los padres, que se sirva a los padres. Es más, hermanos, ustedes saben cuál es el signo, el síntoma que muestra el apóstol Pablo en Timoteo y en otras partes también. En los evangelios, los síntomas de una sociedad en decadencia, la rebelión de los padres a los hijos. Perdón, de los hijos a los padres. Gracias mami, ahí se las presento. La que me salvó más de una vez. Entonces, hermanos, cuidadito con eso. Cuidadito con eso, de que no, es que todo el mundo bien y como que no, eso no hay problema. No. Para todo el mundo era normal dejar de ayudar a los papás por corbán. Para Jesús no lo es. Servir a Dios es servir a los padres. Cuidado con eso. Hermanos, también es muy importante tener esta idea. Si mis padres fueran mejores, tú sí los podrías honrar. No, yo sí los honraría si ellos fueran mejores. Tú estás más mal que eso. Les voy a decir por qué. En el capítulo 1 de Isaías, Dios le hace saber a su pueblo Israel con un lamento. Dios está entristecido y así le expresa las cosas a Israel. El burro conoce su corral o su tienda o su rancho donde lo tiende su amo. La vaca sabe quién es que le da el pastico y la melaza. Pero yo que crié hijos y les di todo lo que necesitaban para estar bien y se rebelaron contra mí una y otra vez. Entonces, el llamado a honrar a los papás, hermanos, no está sujeto a que ellos sean lo mejor del mundo, hayan hecho lo mejor contigo. Dios quiere que tú los honres. Dios a su tiempo se encargará de lo demás. Hermanos, yo no estoy diciendo que tú debes dejarte de utilizar o manipular por tus padres. ¿Estamos entendiendo la cosa o no? O sea, yo creo que aquí no hay tantos ingenuos como para de pronto no estarme entendiendo. Bueno, espero que me esté haciendo explicar. Esta relación no debe
ser tenida como cualquier cosa. Debe cuidarse, debe protegerse. Y aquí, hermanos, aquí nosotros debemos luchar 1 y 2 y 3 y 4 veces para que nuestro corazón esté honrando a aquel hombre que es mi papá, que fue mi papá, aquella mujer que es mi mamá, que fue mi mamá. Si tú me dices que tú no tienes la capacidad de hacer eso, pues yo sé. Por eso es que necesitas estar unido a Cristo, porque para eso se requiere algo sobrenatural. Para eso se requiere algo que no es de este mundo. Pero los que están unidos a Cristo participan del privilegio de hacer nuevas aún las relaciones que sostienen con sus papás. Yo no estoy diciendo que tú hoy vas a ir a pedirle perdón a tu mamá y a tu papá por todas las cosas que les has hecho y ellos van a decirte: hijo, te amo, eso era lo que estaba esperando. Puede ser que eso no pase, pero tú eres llamado a vivir tu vida delante del Señor. Tú, sola, solo, hónralos acá. Consérvate bien acá para ellos. Y bueno, pues una cuñita. También tengamos cuidado con creer que enseñarle obediencia a nuestros hijos no es necesario. Intencionalmente enseñarles a obedecer no es necesario. La obediencia es una bendición. La obediencia es algo muy especial y muy bueno. Pablo mismo nos deja entender que es el primer mandamiento el primer mandamiento con promesa. Bueno, por un momentico hasta ahí dejemos la relación que una persona sostiene con sus padres y ahora adentrémonos a la relación que una persona unida a Cristo sostendrá con sus hijos. Y todos somos hijos, pero solamente algunos acá somos padres y ya llegó nuestro turno, hermanos. A mí me encanta lo que Pablo dice acá. Me vuelve como la cordura como papá, ya que completé 2 hijitos, una hijita y un hijito. Gracias a Dios por el versículo 4 de Efesios, que me vuelve la cordura. Sumamente importante en esta instrucción que Pablo le da a los padres en su relación con los hijos, es que Pablo trae el necesario balance para la crianza de los hijos. ¿Cuál es el necesario balance que se requiere, hermanos? Que el apóstol Pablo reconoce la autoridad que Dios sí les delegó a los papás. Esa autoridad que los papás tienen sobre los hijos no es porque los papás tienen más fuerza, porque son más grandes, porque saben más. Dios les dio esa autoridad, ¿de acuerdo? Esa autoridad importa. Pero además del reconocimiento de esa autoridad, también se reconoce que esa autoridad es limitada. Es limitada. ¿Cómo les parece, hermanos, que en el Imperio Romano y ahí en la ciudad misma de Éfeso existía la figura del pater familias? Una palabra como rara, pero así era, el pater familias. Y el pater familias era la cabeza de la familia romana, el señor de la casa, el mandamás, pues. Y les voy a decir lo que yo pude investigar acerca del pater familias para que tratemos de entender un poco mejor lo que Pablo nos está diciendo acá. Escucha lo que algunos comentaristas dicen acerca del pater familias. Dice: los padres ostentaban un poder casi ilimitado.
eran ellos quienes determinaban si sus hijos tenían o no derecho a vivir. Y en particular muchas niñas recién nacidas eran abandonadas. Otro comentarista bíblico dice: el pater familia tiene derecho a disponer de sus hijos como de sus esclavos y de sus cosas. Otro más decía: el pater familia podía hacer trabajar a sus hijos en el campo como esclavos, hasta en cadenas, y castigar como le placiera, hasta el extremo de infligir la muerte, y la ley lo amparaba para eso. El pater familia, eso era legal, ese era el medio en el que se desenvolvía la iglesia en Éfeso. ¿No les parece que esta cosmovisión para la crianza es bastante triste o no? Sí, es cierto, qué triste, no. La autoridad que Dios nos dio, en este caso, hermanos, se corrompe. La autoridad se corrompe en soberanía, en control total, en aniquilación de la subjetividad del otro. No importa ya. Entonces nosotros, cuando pensamos en el contexto del primer siglo, entendemos por qué Pablo dice a los padres que no hagan enojar a los hijos. Porque esta clase de comportamientos produce eso, enojo. ¿Qué producen los atropellos sobre los hijos? ¿Qué producen los abusos? ¿Qué producen las ridiculizaciones, los abandonos, los desprecios que los padres dan a sus hijos? Enojo. Eso es lo que produce el ser como un rey sobre los hijos. Enojo. Y ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que hay casos recientes de este tipo de prácticas de los padres hacia los hijos. ¿Sí recuerdan una reciente o no? Aquí mismo en Antioquia. Sí recuerdan. Estos días, estas semanas. Aunque sé que eso pasa, todavía hay esta clase de cosas que producen tristeza, salen por televisión y todo lo demás. No es el abuso evidente el que yo quiero señalar hoy. O sea, yo no quiero que pensemos en eso, pues porque probablemente no sea el caso de la mayoría acá. Es más, si hay alguien que sea así con sus hijos, no lo sabemos. Yo no lo sé como pastor. Si lo supiera, seguramente haría algo. Pero yo no sé eso. Ese no es el caso con los hijos de acá. Pero hermanos, yo hoy quisiera visibilizar un problema que está en el corazón de la paternidad y la maternidad y que daña la autoridad que Dios se ha delegado sobre los hijos. Y es exactamente el mismo germen de lo que ahorita acabamos de hablar del pater familias. Es la misma cosa, pero se ve así bonito entre nosotros. ¿Qué es? Hagamos algunas preguntas de diagnóstico a ver si nos ayudan. ¿De acuerdo? A entender qué es. Primero, primera pregunta. En el fondo, y tienes que bajar un poquito. En el fondo, te relacionas con los hijos como si fueran una posesión tuya. Otra pregunta. ¿Tus deseos sobre ellos son la autoridad final? ¿Experimentas sujeción a Dios en la tarea de la crianza? ¿Vives como si tu autoridad sobre ellos fuera delegada o no? Delegada, que no es tuya, que no te pertenece, que te fue dada por alguien que tiene más autoridad que tú.
Hermanos, en términos de la parábola de los mayordomos infieles, ¿cuál es esa parábola? ¿Recuerdas? Jesús le está diciendo a personas como nosotros, al pueblo de Israel, el Señor de la viña compró un campo hermoso, construyó un lagar, construyó una torre, le colocó las mejores condiciones a ese lugar para que produjera un fruto espectacular y mandó llamar mayordomos. ¿Para qué? Pues para que sembraran, plantaran, y cuando llegara la época, el tiempo de la cosecha, entonces que le participaran a él del fruto de la cosecha. ¿Estamos bien ahí o no? Excelente. Pero ¿qué ocurrió cuando llegó la cosecha? ¿Qué pasó? Ajá. Bueno, entonces ahí va. Ellos no quisieron que la tierra fuera solamente para administrar. La quisieron para poseer, la quisieron para gobernar. En tu relación con tus hijos, ¿cómo luce tu corazón? ¿Como una persona que administra algo que Dios te da, o como poseedor de algo que recibiste porque sí? Que es tuyo, que tú lo orientas, que tú determinas su futuro, su destino, que sus sueños son tus sueños, que todo lo demás así. ¿Cómo estamos, hermanos? Qué difícil esto, ¿cierto? Tan difícil esto, hermanos. Yo recuerdo cuando estábamos en clase con los profesores, como decían, que a veces los padres nos convertimos para los hijos como en cocodrilos, que queremos consumirlos, devorarlos a nuestros hijos, hacerlos nuestra posesión y meterlos hasta adentro de nuestros vacíos y de nuestras limitaciones. Horrible para los hijos, pero así nos pasa, ¿cierto? Hermanos, yo no quiero dejar de hacer lectura de unos comentarios que me parecen sencillamente espectaculares, hermosos, de un hermano que realmente es muy sabio, un hombre que entiende muy bien el evangelio y que es bastante sabio con relación a la crianza de los hijos. Y les voy a leer algunas cosas que él menciona acerca de este bendito problema que experimentamos, hermanos. A ver, ahí va. Los padres posesivos tienden a buscar el obtener de sus hijos su identidad, significado, propósito y sentido de bienestar. Los hijos parecen llevar la insoportable carga de hacer que sus padres se sientan valorados. Sí, Señor. Bien. Los padres posesivos piensan que su trabajo es lograr que sus hijos lleguen a hacer algo. Tienen una visión de lo que quieren que sus hijos sean y piensan que su labor como padres es utilizar su autoridad, tiempo, dinero y energía para formar a sus hijos en lo que han concebido que deben ser. Sí, Señor. Estos padres acostumbran trabajar para alcanzar un catálogo específico de indicadores en las vidas de sus hijos, los cuales le confirman que son padres exitosos. Sí, Señor. Los padres posesivos convierten inconscientemente a sus hijos en sus trofeos. Sí, Señor. No leamos más mejor. Deje así. Bien, hermanos. Entonces,
Nosotros tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, por su elección antes de la fundación del mundo, de haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y ahora unidos al Hijo de Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros delante de Dios somos justos, santos y sin mancha. Ahora nosotros somos aceptos en el amado. Todo esto se nos ha dado en nuestra unión con Jesucristo. Ahora se nos ha otorgado una identidad que no tiene relación con nuestro rol como padres. Entonces, el Evangelio, papás, la disciplina y la instrucción del Señor nos empieza a enseñar y a decir que nosotros no hemos de buscar en nuestros hijos lo que no podemos alcanzar en nuestros hijos. ¿Quién es el que te da el sentido de seguridad para encarar la crianza frustrante, dolorosa de los hijos? Una seguridad que te viene de que tú estás en Cristo, de que a ti no te definen las decisiones de tus hijos, de que tú no eres así, de que a ti se te amó, se te perdonó, se te dio una nueva identidad. El Evangelio de Jesucristo nos enseña a nosotros, papás, que realmente nosotros no somos tan sabios, que nosotros necesitamos aprender a ver a nuestros hijos a la luz del plan que Dios tiene con sus vidas, y nosotros ser representantes de Dios en ellos para conducirlos y guiarlos hacia Él. Nosotros necesitamos reconocer que nosotros mismos y nuestros propios planes no han sido lo mejor. Podemos decir, Dios tiene un plan extraordinario, tanto que Pablo en los primeros capítulos está sorprendido del plan de Dios. Dejemos que el plan de Dios sea el que guíe las vidas de nuestros hijos. Ese plan, no nuestro plan. Cuando nosotros, hermanos, nos frustramos y nos llenamos de temor porque vemos que tal vez nuestros hijos van a, no sé, a tomar qué decisiones en la vida, nosotros recordamos, hermanos, que nuestro rol es de administrador, del administrador que intenta ser fiel en lo poco, pero que entiende que está educando a un niño o a una niña que es pecador, que es pecadora y que necesita de la salvación que solo Dios nos puede traer, la que Pablo mismo nos estuvo hablando en capítulo 1, 2 y 3. Nosotros no podemos ser salvadores de nuestros hijos. Para eso está Él. Para eso está el Señor. Hermanos, les voy a pedir, hermanos, que oremos en este momento. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Te pido que no desconcentres a nadie en este momento, y gracias por escucharme, hermanos, en esta indicación. No tienes que cerrar los ojos si no quieres, no hay problema, pero te pido no interrumpas a quien tienes a tu lado. Te voy a pedir, por favor, en este momento, que traigas a tu memoria la imagen de tu papá, la imagen de tu mamá. Aunque solo los conozcas por fotos, trae ese recuerdo en este momento. El retrato de tu papá, el retrato de tu mamá. Hermanos, si cuando tú piensas en esas dos personas y empiezas a entenderte como hijo, ves tanto fracaso de tu parte en obedecerlo y en honrarlos, y te hace sentir tan triste eso, que tu vida en un sentido es un síntoma andante de tus problemas, de tus dificultades, de tus resistencias
a perdonarlos. Si te sientes tan mal al pensar en tus padres, necesito que recuerdes lo siguiente. El Evangelio de Dios nos enseña que nuestra esperanza está en un hijo que sí es obediente. La esperanza que nos da el Evangelio es la esperanza de alguien que honró de manera perfecta e integral a su Padre que está en el cielo, pero también a José y a María mientras estuvo acá. Nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestro futuro, hermanos, no depende de que hayamos sido buenos hijos, depende de aquel que fue un buen hijo, un hijo perfecto. Y nuestro amor y nuestra esperanza están solo en Él, no en nosotros. Pero ese mismo hijo te invita por el poder que Él mismo nos da a que te reconcilies con tus padres ahí en el corazón, a que honres a tu padre y a tu madre, porque Jesús te salvó para que al honrar a tu papá y a tu mamá, su Padre mismo, su Padre que está en los cielos, sea honrado y sea glorificado mientras tú honras a tus padres. Y sé, hermanos, que hay historias difíciles y complejas, y sé que hay padres que no hacen sino lastimar y herir todo el tiempo, pero tú lucha ahí en tu corazón por tener respeto hacia ellos, por honrarlos, porque representan a Dios en tu vida. Tenemos al Hijo, el que nos perdona por todo lo que hemos hecho contra nuestros padres, pero también el que en unión con Él nos faculta para ser diferentes. Ser diferentes. Y ahora, hermano, hermana, trae a tu corazón a tus hijos, estén acá o no estén acá. Tráelos a tu mente, a tu corazón. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Papá, mamá, ese hijo le pertenece a Dios. Ese hijo está sola delante de su Creador. Papás, arrepintámonos por ser esos mayordomos que queremos. Nos encanta tanto esta tierrita, nos encanta tanto lo que vemos en nuestros hijos, que queremos hacer de ellos lo que ellos nunca pudieran llegar a ser: nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Padre, perdónanos, Señor. Y también quiero recordarte, papá y mamá, a ti. Si al pensar en tus hijos lo que ves es ruina, tristeza, recuerda que el Evangelio nos habla de nuestro Padre,
de aquel que es nuestro Padre, que hace lo que nosotros no hemos podido hacer y lo hace para que nos sea contado a nosotros. El Padre que dio a su Hijo para hacer de nosotros hijos también. Vuelve tu corazón, hermano y hermana, a tu Salvador. Que tu seguridad y tu esperanza no estén en la manera en la que te has comportado con papá y mamá, con tus hijos. Tu seguridad solamente nos viene de nuestra unión con Jesucristo. Esa unión nos puede hacer diferentes. Quédate ahí, por favor, pensando tú sola y solo. Quédate meditando. Gracias, Padre, por perdonar la ruina que hemos traído a esta relación tan singular. Gracias, te adoramos, Padre, por traer una esperanza irrevocable, indestructible sobre nosotros, aunque hemos fracasado tanto. Gracias por tu Hijo, gracias por Él. Y adora al Señor ahí tú en silencio. Adóralo, agradécele, suplícale, arrepiéntete. Estamos delante de Él.